a compartir. Se pueden sentar, gracias por estar de pie. Vamos a compartir breve la palabra del Señor. Vamos a compartir algunas cosas importantísimas acerca de José como hombre santo. Y vamos a hablar un poco acerca de, ¿sabes de qué les voy a hablar yo hoy? De la democracia. ¿Han escuchado alguna vez la palabra democracia? Sí. Bueno, ¿están aquí o están allá? Como empiezan a decir algunos. ¿Han escuchado alguna vez? Queremos vivir en democracia, sí. Esto es una falsa democracia, sí, también. Tranquilo, no le voy a pedir que voten por mí hoy. Miren, democracia. Sí, dijimos que el título del mensaje es José, un hombre santo. No te puedes olvidar, José, un hombre santo. ¿Dónde está la historia de José? Y como venimos diciendo todos estos domingos dedicados a los hombres a la medida de Dios, hacemos 3 preguntas. Número 1, ¿quién fue José? Número 2, ¿cuál era la situación del mundo que habitó José? Y número 3, ¿qué pasó con José? Con el José de la Biblia. Si nosotros vamos a Génesis y Génesis 37, no vamos a leer específicamente ningún texto, pero quiero que sepan que esa historia está a partir de Génesis 37. José, de la descendencia de Abraham, hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, y de él descendieron 2 tribus de Israel. Sus hijos, su papá Jacob, sus hijos fueron Manasés y Efraín, que vinieron a sustituirlo a él dentro del pueblo de Israel. Entonces José, hijo preferido de Jacob, hijo amado y consentido de Jacob. Y se distingue José porque su papá le dio una túnica de colores. ¿Han escuchado alguna vez? Todos yo creo que hemos visto películas, hemos escuchado, ¿han leído la historia en la Biblia? ¿Alguien la ha leído? Bueno, es impresionante cuando nosotros no solamente lo leemos como una historia fácil, como una historia que ya pasó, sino que nos metemos en la historia y podemos entender ciertas cosas que hay allí que vamos a explicar. Y luego, si entendemos que ya Dios les había dado a ellos cuál era la situación del mundo de aquel entonces, ya Dios le había dado a Jacob y a sus hijos la tierra prometida. Ya ellos habitaban en Canaán, antes de Moisés, habitaban en Canaán, estaban establecidos en la tierra de Canaán. Pero resulta que, aunque la tierra de Canaán era próspera y era bendita por Dios, había imperios que prosperaban todavía más, entre ellos Egipto. Y Egipto viene a formar parte importantísima de esta historia. En el tiempo en que se da la historia de José en Egipto y todo este asunto de Jacob, de los hermanos de José, nosotros tenemos que entender que quienes gobernaban Egipto no eran gente perversa. Era un faraón que sus descendientes, que era descendiente también de las familias que habían salido de Abraham. Exactamente nadie se pone de acuerdo de dónde o de qué línea salieron, pero se sabe que tenían esa gente en Egipto. Se llamaban los Ixos. Si a alguien le gusta la historia y alguien quiere averiguar, esa gente tenía costumbres muy parecidas a las de las familias de Jacob. Por eso es que pudieron poner a José como príncipe en Egipto, y por eso es que ese faraón pudo aceptar a la familia de Jacob allí en Egipto. Ahora, dicho esto, como simple referencia histórica, nosotros tenemos que ir a la historia de José y por qué se plasma en las Sagradas Escrituras la historia de José con tanto detalle.
Si nosotros vemos en el capítulo 37, nosotros vemos ahí el título, Los hermanos de José, o José es vendido por sus hermanos. ¿Qué pasó? José, el hijo que Jacob tuvo en su vejez, era el niñito consentido, el niñito que él tenía, ¿verdad? Que él tenía por ese José, como era el más pequeño, como era el hijo que él había tenido cuando ya pudo dejar de trabajar y ya pudo mandar a los hermanos grandes a trabajar, obviamente le dedicó más tiempo a ese José. Y a ese José le daba las túnicas más hermosas. Habla allí solo de una, pero necesariamente tenemos que entender que había otra serie de cosas y otra serie de privilegios que Jacob le daba a su hijo José. José también dice la escritura que él le informaba al papá, y ya todos van a decir, claro, por eso lo vendieron, era un chismoso. Él le informaba al papá cuando sus hermanos, ¿verdad?, tenían problemas, cuando sus hermanos se portaban mal. Y no podemos culpar a José de chismoso, ni podemos ponerle esa etiqueta. Con razón lo vendieron, se merecía que lo vendieran. Es más, y la otra, que andaba contando sueños. Y los sueños no eran nada más y nada menos que todo el mundo se tenía que arrodillar delante de él. Claro, si me viene a mí, mi hermanito, que uno siempre, tienen hermanos menores. Nosotros decimos, mi mamá no regañó, no pegó y consintió más al chiquito. Es más, todavía nosotros decimos, pero a él sí le dejas y a nosotros no nos dejabas. Sí, suele pasar eso. Pero con todo y eso, y es el que más le contesta a mi mamá, es el que más reta a mi mamá, yo me imagino que algo de eso tenía que tener José. Y los hermanos tenían que ver eso. Pero lo que nosotros encontramos aquí, y no es un detalle menor, nosotros encontramos aquí a hombres grandes ya. Hombres, escúchenme, hombres, los hijos de Jacob, que ya conocían al Dios de Israel, que ya sabían que el Dios de Israel los había llamado para darles herencia en Canaán y que se les había dado porque cada uno tenía su espacio dentro de esa tierra de Canaán y que ellos tenían que proveer como hombres grandes, hombres experimentados, tenían que proveer para su casa, su familia y sus hermanos menores. Era la responsabilidad. Pero esta gente, estos hijos, ¿llenos de qué? Llenos de envidia, llenos de amargura, llenos de odio. ¿Y por qué? Entonces aquí empiezan a aflorar sentimientos de los cuales quizás tenemos que hablar. La mayoría, usted ha escuchado que la mayoría de la gente tiene resentimientos en contra de sus padres y sobre todo en contra de su papá. Cuando hablamos de los padres, sí, papá y mamá, pero generalmente y en nuestras sociedades lo que más abunda es ese resentimiento hacia la figura del papá. ¿Qué pasa? Ciertamente hay razones de peso para tener ese resentimiento en contra de la figura del papá. Hay padres, nosotros no podemos negar eso. Hay padres que han sido borrachos, hay padres que han sido violadores y todo eso, ¿verdad?, ha afectado. Es más, los borrachos llegan y han violado a las hijas. Hay unos que no eran ni borrachos y violaron. Hay otros que daban castigos terribles. Sí, no estamos, ¿verdad?, menospreciando eso. Está bien, pero no es lo que abunda. Lo que abunda simplemente, o quizás no tan simple, obviamente, pero quizás, ¿qué sucede? Y analicemos un poco esto. Alguien me dijo a mí una vez, cuando mis hijos son pequeños, mis hijos varones son pequeños, yo los abrazo, yo les doy besito, yo puedo ser cariñoso con ellos,
pero a medida que van creciendo y ellos se van convirtiendo en hombres, y díganme esos muchachos ya de 15, 16 años que son unos tarajallos, unas cosas así que uno ve esa bestia peluda, ¿de dónde salió? Era tan lindo, tan lindo de chiquito, y hay una edad en que son así hombresotes grandes y se ponen feos, ¿no? Hasta que otra vez se ponen bonitos. Bueno, no sé si ha sido su experiencia, pero yo he visto varios especímenes así, ¿no? Y a unos que empiezan a hablar así, a ver, ¿para dónde sale el gallo? Entonces, este papá me decía que cuando son así y él los veía así, empezaba a sentir rechazo. Él lo empieza a identificar cuando él se convierte a Cristo y empieza a preguntarle al Espíritu Santo que por qué entonces él, cuando sus hijos son grandes, son hombres, y esto le pasaba a la mamá y al papá, empiezan a sentir rechazo. Bueno, y empezaban a tratarlos como a cualquiera. Obviamente esto produce, ¿verdad?, algo en esos muchachos que todavía necesitan ese apoyo, ese abrazo, ese afecto paterno. Obviamente genera una serie de emociones en contra de los padres, y el papá no sabía en este caso qué es lo que pasaba hasta que, por gracia y misericordia de Dios, y estoy hablando de un papá entre mil que se humilló a preguntarle al Señor porque identificó el problema que tenía, pero no es lo que sucede. Generalmente no es lo que sucede. La gente no somos tan inteligentes, no somos tan sabios como para reconocer los errores. Hermanos, un hombre de Dios reconoce sus errores y sabe en dónde está fallando y lo reconoce mínimamente delante de Dios. Ahora, este señor, preguntándole al Espíritu Santo que le dirigiera, claro, él se dio cuenta, tuvo recuerdos del pasado de cómo lo trataban sus hermanos a él, hermanos grandes, hermanos más grandes que él, con esa figura de hombre, cómo lo trató su papá. Y él tenía cierta aversión, cierto miedo, cierto rechazo, y la reacción hacia los hombres era una reacción siempre violenta. Y él llevó todos esos malos recuerdos que él tenía con su papá, con sus hermanos, hacia los hijos, hasta que, bueno, hubo ahí una sanidad. Él pidió perdón a sus hijos por haberlos tratado mal, por reaccionar con violencia. Pero como digo, eso es un caso bien aislado, porque la mayoría no llega a esa resolución. ¿Qué tenemos que hacer? Viendo la historia de José. Ahora, estos hermanos están en contra de José ahí dice, tenían envidia, tenían odio. Las actitudes de ese muchachito, quizás inmaduro, quizás tonto, que tenía 17 años, que era un consentido del papá, no eran o no bastaban, no era razón suficiente para hacer la maldad que esta gente hizo. Esta gente, y dice más adelante, no lo dice en el capítulo 37, eso lo dice en la resolución de la historia, más adelante, dice que estos hombres, a pesar de que José les suplicaba, imagínense un niño de 17 años, bueno, un niño, porque hay niños así de 17 y hay niños así de 17, todo flacucho así, quizás un poco encorvado, que todavía no caminan derecho. Va a ver cómo están sus padres, va a ver cómo están, sus hermanos, porque su papá lo había mandado. Y cuando lo ven de lejos, ya empiezan a tramar. Algo tenemos que hacerle, vamos a matarlo. Claro, ahí en la discusión hubo uno de ellos, no lo podemos matar, vamos a tirarlo en un pozo. Ahora, pónganse en esos zapatos, pónganse en esa historia, porque la historia se cuenta fácil, pero pónganse allí. Qué gente tan perversa, qué gente tan mala. Un muchachito diciéndole, su hermano, su propia sangre, por favor, no me hagan eso, por favor, no, mi papá me mandó, por favor, no. Y van y lo tiran a un pozo. Déjalo ahí. Y yo me imagino la violencia, me imagino
todo lo que sucedió allí, lo tiran y de pronto dicen, vamos a venderlo como esclavo. Ahora, no se excuse en, bueno, ese era un plan de Dios para llevarlo. No. Dios lo hubiera hecho de otra manera. No es excusa eso para la perversión que estos 11 hombres, estos 11 seres humanos actuaron con maldad. Ahora, ¿qué vemos acá? Que la envidia, el odio, el rencor que se puede albergar durante tantos años, lo que va a producir es eso. Es una acción vil, es una acción en contra de otros seres humanos, de vileza, de bajeza, no importa, tratándolo como un animal. Nosotros no podemos negar que mucho de esto hemos visto. Gente que se levanta con odio, con rencor, con cosas no resueltas del pasado, que se levantan y ¿qué hacen? ¿Qué generan? Generan más daño, generan más perturbación, generan total y absolutamente el trabajo de Satanás en la tierra. Ahora, vemos acá, lo vendieron, él fue llevado como esclavo y esta gente, excepto uno de ellos tenía un plan que fue Rubén. Lo que pasa es que Rubén en ese momento que lo venden, él no está allí, pero de todos modos no se enfrentó con sus hermanos. Culpable de igual manera. Nada justifica esta acción. ¿Qué tenemos que hacer? Recapacitar, ver qué es o contra quién yo puedo tener envidia. ¿Qué es o qué pasó antes? Y esto es en todas las relaciones. Por favor, yo quiero que pensemos. Vamos a tomar unos minutos para pensar en serio. ¿Por qué? Porque nosotros vemos gente muy linda, muy buena, gente muy predicadora, que a la primera oportunidad brotó toda la envidia, todo el egoísmo, todo el enojo que había por el pasado. Y puede pasar lo mismo con nosotros si no reconocemos, si no entendemos que tiene que haber desde adentro un reconocimiento y una transformación si es que el Espíritu Santo te tocó. Porque esta gente eran, los hijos de Jacob, el pueblo escogido, la nación que Dios escogió para habitar. Pero con todo y eso, ellos actuaron por envidia, por egoísmo, por enojo. ¿En contra de quién? De un pobre niñito. Bueno, no era tan niñito, pero nada justificaba eso. Entonces, como hombres de Dios, y aquí hablo a pequeños y a grandes, si es que Cristo tocó tu vida, si es que dices que Dios es tu Padre, tienes que aprender a reconocer, a perdonar de verdad. A que ninguno de esos sentimientos que puedas tener en contra de otra persona porque le dieron algo, porque lo consintieron más, porque yo quería lo que él tenía y resulta que se lo dieron a él y no me lo dieron a mí. Eso puede pasar en cualquier cosa, envidia, egoísmo. En el nombre de Jesús eso tiene que salir de nuestro corazón. Pero ese trabajo y ese reconocimiento no va a venir del cielo. Eso va a venir de tu libre albedrío, de tu propia decisión. Entender, yo quiero que Dios haga algo conmigo. Sí, amén, yo quiero. Mira, y que nadie crea que porque te ungieron con aceite, ahora es que sí, wow, pa'lante. No, ungimos con aceite porque es un símbolo de que estamos orando por ti. Pero si tú no decides por ti mismo hacer un trabajo personal y humillarte delante de Dios, nada, por más que te eche un chorro, por más que te vacíe el litro de aceite, nada va a pasar si tú no tomas responsabilidad por lo que tú piensas, por lo que tú sientes y lo llevas a los pies de Cristo Jesús para que sea Él que te sane. Amén.
rápido la historia de José. José, 17 años, lo vendieron sus hermanos como esclavo. Encontramos más adelante que él suplicó, que él clamó y ellos no prestaron atención, de manera que nos dice que José en ese pozo y en esa situación estaba desesperado. Tenía miedo y estaba desesperado. Luego lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. José sirvió, atiéndame estos años, José sirvió, dicen los expertos, quizás alrededor de 11 años en la casa de ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Potifar, el capitán del ejército de los egipcios, una persona bien importante. Allí dice y refiere la palabra del Señor que todo lo que José tocaba prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Lo dice varias veces, lo dice repetidas veces. Dios estaba con él. Luego de esos 11 años, resulta que, bueno, por lo menos como esclavo, era un esclavo de cierto estatus, tenía libertad. A lo mejor José dijo, bueno, está bien, si Dios me trajo hasta acá, ya había madurado, quizás tenía unos 28 años. Resulta, ¿qué pasó? Bueno, la mujer de Potifar lo vio bien bueno, ¿verdad? Y todos los días, no fue una vez, todos los días le decía, mira, acuéstate conmigo, mira que no nos ven, mira que podemos aquí llegar a un acuerdo, mira que podemos aquí programar todo y nadie nos va a ver, total, tú gobiernas todo. Y el Potifar ese anda por allá con el ejército, nadie ve. Todo el tiempo, él rechazó a esa mujer. Alguien dijo, ¿y a quién le dan pan que no quiera comer? Rechazó a esa mujer, imagínense ustedes. En aquellos tiempos también estaba ese problema de los hombres que le gustaban los hombres. Entonces yo me imagino que la tipa, ¡ay! Como que es raro. Y a lo mejor era el chisme entre las mujeres que la ayudaban. Yo creo que eso es raro. A lo mejor es raro. Quizás los otros sirvientes, yo creo que ese tipo es raro. Pero constantemente la mujer lo presionaba. Nunca jamás, y lo refiere las Sagradas Escrituras, esto es tan importante, nunca tocó a esa mujer que se le regaló y se le presentó. Jehová estaba con él. Quiero que recuerden eso. ¿Por qué Jehová estaba con él? Porque él sabía a quién servía. Finalmente, y hago el cuento largo corto, después de 2 años el faraón lo manda a llamar, en la cárcel, perdón. Un día, se me escapó ese detalle, finalmente nadie estaba en la casa y esta mujer dijo, aquí lo agarro y aquí me vengo por rechazarme. Porque eso es lo que pasa también, eso es lo que hace el diablo. Nosotros tenemos que estar pendientes porque el diablo, cuando tú rechazas sus ofrecimientos, algo te va a hacer, si Dios lo permite. Aquí lo permitió por alguna razón, sabía quién era José. Ahora, esta mujer dice que un día estaban solos y esta mujer otra vez le dijo, acuéstate conmigo. José dijo, no puedo porque aunque nadie me vea, Dios me está viendo. Yo sé quién es mi papá, yo sé a quién sirvo. Y eso tienen que anotarlo, yo sé a quién sirvo, yo sé quién es mi padre, yo sé a quién pertenezco, yo sé a quién me debo. La mujer inventó un cuento, le jaló la ropa, el otro salió corriendo y quedó con las ropas en la mano, empezó a gritar y empezó a decir que José había querido violarla. Esto produjo que a José lo llevaran a la cárcel. Y yo me imagino a José diciendo, pero Señor, ¿qué pasa? Tanto que te sirvo, me he cuidado, he hecho todo conforme a tu ley, he hecho todo lo que te agrada, me he guardado y ahora también me ponen en la cárcel. Pero en la cárcel dice que Jehová estaba con él y quienes lo veían
sabían que había algo especial en él. Bueno, el jefe de la cárcel lo pone a cargo de la cárcel de los presos y también en la cárcel es jefe. Y también en la cárcel prospera. Un día, 2 de los de la corte del rey caen en la cárcel. El panadero y el copero del rey tienen un sueño, están perturbados. José los ve, les pregunta qué les pasa. Ellos cuentan sus sueños. El copero sueña que él le servía otra vez el vino al rey después de ver 3 plantas, 3 viñas. Y entonces José le dice, esas 3 plantas, esas 3 viñas son 3 días. De aquí a 3 días volverás a la casa del rey y le servirás el vino. El panadero sueña que había un montón una canasta llena de panes sobre su cabeza, pero venían los cuervos y comían todos esos panes. Y José le dice, de aquí a 3 días te van a ahorcar. Bueno, los sueños se cumplen, la interpretación era clara. Y cuando el copero sale otra vez delante del rey, José le dice, acuérdate de mí. Y el copero, yo me imagino que agradecido, le dijo, sí, claro, no te preocupes, yo te llamo. Yo te llamo. Bueno, en ese yo te llamo, ¿saben cuánto tiempo pasó? 2 años más. 2 años más. Finalmente el faraón tiene un sueño, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Después el otro sueño era las 7 espigas con mucho fruto y las 7 espigas sin fruto que se comían a las más frondosas. El faraón está perturbado, llaman a los sabios del reino, nadie le sabe interpretar y el copero se acuerda, allá en la cárcel había un hombre que me interpretó el sueño y pasó lo que él dijo. Bueno, mandaron a llamar a José, sabemos la historia, José interpreta ese sueño y el faraón dice, ¿qué hombre como tú, más sabio, que pueda ayudarme? Así que te nombro segundo después de mí. Lo nombran segundo después de faraón y por fin, a los 30 años de edad, Dios lo pone donde lo tenía que poner. Finalmente, Señor, por fin entendí. Como a veces nos pasa a algunos. Ok, 30 años. ¿Cuántos pasaron? 13 años. Desde que del pozo al palacio pasaron 13 años. 13 años se cumplió, ¿verdad? El sueño que él tuvo allá a los 17 años. Ahora, el punto de esta historia es este. Y nosotros sabemos que él perdonó a sus hermanos fueron a vivir y su papá cerca allí y él los mantuvo cuando hubo hambre y Dios a través de José preservó la familia de Israel. Por José y por su acción se preservó la herencia y el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué enseñanza tenemos que tomar? Yo quiero que me vaya bien, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero. ¿Y cuántos no hemos dicho eso? Señor, bendíceme. ¿Han hecho esa oración alguna vez? Señor, que todo lo que yo toque sea prosperado, sea bendecido. Que todo lo que... Pero ¿qué pasa con José? ¿Por qué Dios lo prospera? Número 1, José no se amargó. Tuvo miedo, obviamente, pero no se amargó. ¿Y por qué tú dices que no se amargó? ¿Acaso la Biblia dice? Yo creo que él se hubiera amargado. No se amargó. No se amargó en contra de lo que le sucedió, ni atribuyó, como dice la palabra de Dios de Job, no atribuyó despropósito alguno a Dios, sino que se calló y siguió sirviendo al Señor en donde estaba. Miren, tan simple como esto. Nosotros tenemos un trabajo y resulta que, bueno, el trabajo empieza, tengo que entrar a las 10 de la mañana, pero bueno, hay una situación especial y entonces decimos, gloria a Dios, a las 10 de la mañana, qué buen horario. Me tocó, puedo dormir un poquito más, pero resulta que hay una situación especial en el trabajo y el jefe te dice, por favor, puedes llegar a las 8 de la mañana.
Es una situación especial. Te necesito por un mes a las 8 de la mañana. Situación hipotética. ¿Qué pasa? ¿Ah? Y a mí me pagan para eso. ¿Me van a pagar más? O díganme, no es así. Empieza una murmuración, empieza una quejadera. Somos así, eso es lo simple que nosotros vivimos cada día. Ay, cerraron la iglesia, hay pandemia, me hace tanta falta la iglesia. ¿Cuándo van a abrir la iglesia? Y cuando se abrió la iglesia, ay, hay que ir para la iglesia tan temprano. Ay, pero todos los días en la iglesia. Ay, pero yo no sé, demasiados cultos. ¿Qué pasa con nosotros? Ay, pero yo no sé. Ay, pero qué fastidio. Ay, pero si yo, ay, pero si... ¿Qué pasa? Contra todo y por todo nos amargamos, porque sí, porque no y por si acaso. Eso es lo que dice un dicho de las mujeres. ¿Por qué las mujeres se ponen bravas? Porque sí, porque no y por si acaso. Lo mismo pasa con nuestra condición diaria. Por favor, reconozcamos qué nos está pasando. No es que yo me lo merezco. Es que a mí no me debieron tratar así, y en el yo me lo merezco, por cualquier cosa empieza una quejadera y empieza una argumentación, o que yo no me lo merezco, que me hubieran tratado así. Por todo hay una argumentación para que se establezca que nosotros somos los reyes de la tierra y que soy la última Coca-Cola del desierto. Para todo hay una queja y ni siquiera nos han tirado al pozo. Díganme que no. Ah, pero nosotros venimos a la iglesia, bueno, 3 Padre Nuestro, 4 saltaditas, 5 gloria a Dios, una ungidita y ya estamos listos, vamos. Yo me impresiono de los hombres que pasan a que los unjan. Y yo te estoy diciendo desde aquí, ora hermano, pide la gracia de Dios sobre tu vida. No, ellos solo quieren que vengan y los toquen. No, así no funciona. Yo te enseño, yo te abro las puertas, yo te doy el pan del cielo, pero tienes que comértelo como es. José se cayó en el pozo. A José lo vendieron como esclavo. Si vieron que era un esclavo, que le podían dar total confianza para que manejara los asuntos de esa casa, y dice la palabra que todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Ese hombre tenía que tener una actitud desde el corazón totalmente rendido a Dios. Pero nosotros de afuera nos rendimos a Dios, pero adentro, Señor, porque a mí sinceramente, yo que he sido tan buen hijo, esos zánganos, esos muérganos, Padre, consúmelos ahora en el nombre de Jesús. No, porque ¿qué dice la Biblia? Se los voy a demostrar, fácil. ¿Por qué José recibió la gracia? La recibió por lo que dice Hebreos. José aceptó el plan de Dios, no lo entendía, él no sabía lo que iba a pasar, pero él sabía que un Dios todopoderoso, al Dios todopoderoso había que rendirle desde el corazón pleitesía y honor. Y rendir desde el corazón al que es el creador del cielo y de la tierra, al que tiene dominio, poder y autoridad. No es de la boca para afuera, es desde un corazón rendido que le dice: Señor, no entiendo, me duele, tengo miedo, pero está bien. ¿Por qué sabemos que José no se amargó? Porque en el verso 15 de Hebreos 12, bueno, leo desde el 12, lo tenemos allí, ¿verdad? Hebreos 12, del 12 al 15.
Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escucha. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar gracia de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué? Brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ellos muchos sean contaminados. ¿Qué pasaba donde llegaba José? José no permitió que la amargura, por el miedo, por el rechazo. Nosotros estamos a veces amargados hasta por el miedo. Y bueno, ¿pero cuándo? ¿Hasta cuándo? Me meto por aquí y no sale. Me meto por allá y no sale. Señor, yo oro tanto, yo pido tanto. José simplemente siguió caminando. José simplemente se levantaba cada mañana para hacer lo mejor que él podía hacer, dando gloria a Dios en donde estaba. José entendió a quién él servía y por eso pudo resistir a la diabla esa. Pero hay gente que no puede ni resistir el botón de la página pornográfica. Hay un montón de gente que no puede resistir ni el programa que pasa, lo que tú sabes que no le agrada al Señor. Hay que tomar decisiones firmes y estables, porque aunque nadie te vea, Dios te está viendo y te va a ir mal. Porque aquí dice, ustedes son los que tienen que hacer sendas derechas. En el 13 dice eso, hagan sendas derechas para vuestros pies. ¿Cómo voy a hacer sendas derechas si me tiraron a un pozo? ¿Cómo tú quieres que yo haga sendas derechas si estoy aquí como esclavo? Explícame, ¿cómo tú quieres que yo haga sendas derechas si esta tipa todos los días me está provocando? Yo soy un hombre, yo tengo necesidades. Dígame si no. Y era un hombrezote, 28 años, ¿se acuerdan ustedes? Cuando estábamos en la flor de la vida y teníamos 28 años. Todo te provoca. Y más, yo sé, a los hombres. Y sigue pasando el tiempo igualito si no estás enfermo, ¿no? Alguien me dijo una vez, bueno, si Dios no hubiera querido, nos hubiera hecho de otra manera. Epa. Dios quiso que se diera el plan perfecto del sexo dentro del matrimonio y dentro del matrimonio, buenísimo, disfrútalo. Dentro del matrimonio hay otro montón de gente que no quiere casarse. ¿Por qué? Le tienen miedo al compromiso, a la responsabilidad. ¿Qué pasa? Pero siguen orando, bendíceme, Señor. Hermanos, Dios no miente, Dios paga bien. El plan de Dios es perfecto, pero hay que montarse en el plan de Dios. José lo sabía, tengo 28 años y entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a sacar de aquí? No, yo me raspo a esta y se acabó y aquí nadie me ve. Porque ¿quién me lo va a venir a resolver? ¿Tú me lo vas a resolver? No, me lo tengo que resolver yo. Porque si no, a mí nadie me resuelve. Así que consigo a esta que me tapa el pecado, me hace el favor y ya todo resuelto y yo aquí mando. Total, todo lo que yo hago es perfecto. Yo sé mucho, yo puedo mucho y cuando quiera la dejo y me voy. Hay que tomar decisiones firmes. Primero, él no se dejó contaminar con el resentimiento hacia sus hermanos, porque si no, la gracia de Dios no hubiera estado sobre él. ¿Lo ves ahí? En el 15, mira que no brote ninguna raíz de amargura, porque si no, la gracia de Dios no está sobre tu vida. ¿Quieres la gracia de Dios sobre tu vida? Sí, amén. Hay que perdonar. Hay que dejar el pasado atrás. No puedo. Ora, el Espíritu Santo está allí.
El Espíritu Santo está allí para sanar, para librar, para restaurar, para tomar ese corazón que está herido, que está lleno de rabia. Yo les dije hace tiempo, ya dejen de echarle la culpa a su papá. Ya, ¿cuántos años tiene? 35, 40 y todavía me estoy quejando porque mi papá, ya. ¿Es que acaso no tienes un mente para pensar, como decía el gringo? Sí, es un cabeza, yo digo mente. ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía te deprimes tanto por lo que tu papá te hizo? ¿O por lo que tu papá no te dio? ¿O porque tu mamá no te miró? ¿O porque ya basta? Ahora tú tienes el control, tú tienes que hacer sendas derechas. Sí, pero es que no puedo, porque es que yo, mi pasado, porque es que la mujer, porque ya. Le echamos la culpa a todo el mundo. José tenía 1000 razones para echar culpas y eran ciertas, eran verdaderas. Aquí a nadie lo han vendido como esclavo, ¿o sí? No. Te han tirado en un pozo, te han amarrado así con cuerdas y te han vendido como esclavo. No, a nadie, a nadie. ¿Qué pasa? Decimos que creemos en Cristo Jesús, que creemos en su sacrificio. Y José es tipo de Cristo Jesús. Sufrió y no abrió su boca. Sufrió y aceptó el castigo o el sufrimiento esperando que Dios lo exaltara, pero esperó en santidad, esperó trabajando, esperó esforzándose, esperó siendo santo, santo, santo en toda su manera de vivir. Porque tenía todas las oportunidades del mundo. Ni que fuera yo el primero ni el último. Total, en Egipto esto se acostumbra. Eso es normal ahora que nos vayamos a vivir juntos, nos acostamos a ver si pegamos o no pegamos. ¿Qué pegamos o no pegamos? No, es que tengo que probar, a ver si me va bien. Sí, bueno, aquí a lo mejor te va muy bien, pero en el infierno no te va a ir tan bien. Perdón. No, es que yo hablo en lengua y yo siento bueno cuando yo voy para la iglesia. Mentira del diablo. Si tú estás en pecado, olvídate, eso es emoción. Yo les dije que les iba a hablar de qué. ¿De qué les iba a hablar? Ay, pastor, es que nos ha dicho tantas cosas ya que no me acuerdo. Hay una palabra, hemocracia. Hemocracia. Democracia, gobierno de los pueblos. Teocracia, gobierno de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Que queremos ser gobernados por lo que nos gusta, por las emociones. Es una palabra que no existe, es una palabra construida. No la vayan a buscar en el diccionario. La gente de hoy solo quiere vivir con lo que me gusta, por lo que me hace bien. Dale al cuerpo lo que pida. Si yo siento y me siento bien, ay no, yo qué bien me siento en la iglesia, sobre todo cuando cantan. No, buenísimo. Pero cuando empiezan a hablar y empiezan a contar y a decir lo que la Biblia dice que es pecado, la envidia es pecado, el odio es pecado, el rencor es pecado. Tener relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa es pecado. Lo contrario también es pecado. ¿Qué es lo contrario? Que la mujer esposa se niegue al marido y el marido se niegue a la mujer, es pecado. Dentro del santo y sagradísimo y establecidísimo, es que como más lo digo, no sé, yo soy libre de vuestra sangre. Como dijo Pilato, me lavo las manos. Pero cuando yo esté delante del trono de Dios, yo le voy a decir, se los dije, ahí decía, se los dije. Pero la otra cosa que yo te quiero decir también, la queja constante es pecado. Y todos, yo me incluyo, sufrimos de quejitis aguda. Todos.
Yo también 1000 veces tengo que arrepentirme. Yo quiero la gracia de Dios, pero el Espíritu Santo en muchas ocasiones me ha reprendido y se los digo, me ha dado un golpe en el corazón. Esa es mi manera de expresarlo. La queja. Cuando compramos, ¿por qué compramos? ¿Qué digo? Cuando no compramos, ¿por qué no compramos? Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? Yo. Quejándome delante del Señor. Cuando compramos, ¿por qué compré? ¿Qué metí de pata hice? Ahora la gente no quiere responder, entonces queja. Entonces, Antonieta, ¿qué te pasa? Entonces, cuando estábamos cantando, ¿acaso conocemos quién es nuestro papá? Entonces, a veces me parece que no conocemos quién es nuestro papá. A veces me parece que la constante queja y el constante vivir en lo que sabemos que no agrada al Señor, no le agrada. Tenemos que llamar al pecado, pecado, pero hay gracia de Dios. Lo más importante es que hay gracia y hoy podemos hacer sendas derechas para nuestros caminos. Y es el llamado de Dios para los hombres de Dios. Es el llamado de Dios porque de los hombres desciende la bendición para tu casa, para tu familia, para tu nación, para tu iglesia. Hombres de Dios, escúchenme. Dios les está llamando a reconsiderar su vida, a redireccionarla conforme a su carácter. Deja la ira, desecha el enojo, apártate de todo lo que sabes que está mal. Apártate de todo lo que sabes que es pecado. Hay gente que está robando y no sabe que está robando. O sabe y como dice, bueno, como todo el mundo lo hace. Alguien les pide hacer una pared. Ellos tienen ciertos y determinados materiales desde la antigüedad. Y no solamente se lo cobran el doble a quien le pide hacer la pared, ni se lo cobran ni siquiera más o menos un precio racional. Claro, hay que ponerlo al precio de hoy en día, por supuesto. No, pero es que como eso yo lo tenía ahí y eso es un cemento que no sale más nunca, entonces se lo monto el doble de lo que cuesta. Total, eso es mío, yo le pongo el precio. ¿Eso es honesto o deshonesto? No, mira, ya voy saliendo, ya salí y resulta que todavía estás en la ducha. ¿Eso es honesto o deshonesto? Hermanos, la Biblia dice que son las pequeñas zorras que minan el sembrado. No, bueno, hay una peliculita ahí. Miren, ustedes saben que hay problemas a veces en los matrimonios que no responden el uno y el otro, y entonces los mismos médicos te mandan, algunos médicos locos no es que mandan un tratamiento, para todo hay un tratamiento científico y biológico y de química y matas y comida y ejercicio, caramba, por ejemplo. Pero no, ellos mandan a que la pareja vea películas pornográficas. Lo mandan. ¿Ustedes creen que eso es santo? No, pero es con mi esposa. Eso no es santo para nada, porque lo que está viendo el esposo cuando está contigo es a la tipa que estaba ahí. Y viceversa. ¿Cuáles son las imágenes mentales que vienen? No, pero es mi esposo, es mi esposa, santo y sagrado matrimonio. Sí, pero estás manchando, como dice Pablo, que el lecho sea sin mancha. O sea, que la cama sea sin mancha y sin mancilla. Hay que recapacitar en todos estos temas. Hay que entender por qué la bendición de Dios no fluye como la pedimos y la queremos. Hay cosas que no están bien delante de Dios y hay que sacarlas en el nombre de Cristo Jesús. Pero entiende, el Espíritu Santo te va a ungir y te da la fuerza, pero eres tú el que decide, tú tomas la decisión. Vas a seguir viviendo igual, vas a seguir viviendo con la misma quejadera, con el mismo no puedo, en el mismo pecado. ¿Qué vas a hacer? Es tu problema. Dios llevó a José del pozo al palacio.
en un proceso largo, en un proceso de 13 años, pero en todo ese proceso, él fue un hombre trabajador, él fue un hombre diligente, hasta en la cárcel. No se echó a quejarse en la cárcel, si no, no lo hubieran puesto de jefe de la cárcel. ¿A quién eliges tú que sea jefe, que esté echado todo el día, esté amargado, esté depresivo, esté diciendo no puedo más con esta vida? No, creo que no, ¿verdad que no? Absolutamente no. Tú pones de jefe a alguien que dé la talla, que tenga esa actitud, echado para adelante en el nombre de Jesús, diligente, trabajador, esforzado. ¿Dónde están los hombres esforzados? ¿Dónde están los hombres trabajadores? ¿Dónde están? Amén, 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 amén. No pongas excusa. Es que yo me meto por aquí y me cortan la cabeza, me meto por allá y me cortan la cabeza. Síguete metiendo como se debe, en el nombre de Jesús, que lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr. No pierdas la esperanza. Tú tienes que ser, si conoces a Dios, tienes que ser un productor de santidad, porque la otra cosa que tuvo José, que se guardó santo, santo, puro y sin mancha, en espíritu, en alma y en cuerpo, porque él entendió que todo su cuerpo, como dicen las Sagradas Escrituras, que todos tus miembros, así dice la Biblia, que todos tus miembros, los que se ven y los que no se ven, sean para la gloria del Señor. Él entendió que él tenía que guardar cierto y determinado mecanismo y cierto y determinado asunto. ¿Para qué? Para el día que se casara, y le dieron una mujer bellísima cuando fue rey, a los 30 años. Y dice la historia, no lo dicen las Sagradas Escrituras, pero dice la historia que José hasta el día de su muerte vivió con prosperidad y vivió en la cima, en la gloria con la mujer que Dios le dio. ¿Vale la pena o no vale la pena servir a Dios? Dios te lleva por procesos difíciles, sí. Dios nos lleva por circunstancias que nos afligen, que son difíciles. Que sirvamos a Dios no quiere decir que no vamos a pasar por momentos duros, pero en esos momentos duros es cuando vamos a conocer quién eres. En esos momentos duros y de decisión es que Dios te está probando y va a determinar y te va a decir, tú vas a determinar tu futuro. Pero vamos a ver quién eres. Eres el guerrero que canta, que confiesa, que predica. Eres ese guerrero. Eres ese guerrero en el que yo puedo confiar. Eres ese guerrero en que puedo poner sobre sus hombros la autoridad de todo un país, para que el país no venga a menos, como se le puso a José. A José se le puso sobre sus hombros el imperio reinante de aquel entonces. Y el imperio floreció a pesar de la dificultad que hubo. A veces yo me aflijo porque uno se entera de cada cosa de líderes en esta nación. Con razón, Dios mío. Con razón estamos como estamos, porque pocos se paran y se ponen bien los pantalones. Y cuando yo digo ponerse bien los pantalones, yo no estoy diciendo, sí, ahora vamos. No. Señor, aquí estoy en santidad para la gloria de tu nombre. Mi boca que sea santa. ¿Entendió? Mi boca que dé alivio. ¿Quién daba alivio? Noé. Mi boca que adore a Dios. Mi boca que traiga luz. Cuando el Espíritu Santo se movió sobre la tierra desordenada y vacía, cuando el Espíritu Santo se movió, dice el Génesis, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Un hombre lleno de Dios, un hombre a la medida de Dios, un hombre que cree en Dios, un hombre que se precia de tener el poder de Dios para vencer a los demonios. Y vamos, échemela que yo puedo con todo. Y lo vamos a lograr. Está bien, puede ser muy productivo en lo que tú seas productivo. Pero ¿sabes qué? Si no hay santidad, si no se hace la luz de Cristo cuando tú estás, si no se prende la luz de la santidad de Cristo desde tu corazón hacia todo lo que tú afectes, pues eso no vale de nada, porque Dios está buscando hombres como José, hombres santos en toda su manera de vivir. No hay poder más grande que vivir en santidad. No hay gloria más grande en esta tierra que se desate cuando alguien vive en santidad, y es lo que Dios está buscando, gente santa, hombres y mujeres santos. ¿Quién va a decir, Señor, yo quiero ser ese hombre? Señor, yo quiero ser ese hombre. Señor, yo quiero ser ese hombre en el nombre de Jesús. Hagan caminos derechos, pongan derechas sus sendas y no dejen que la amargura atrape su corazón, sino vivan en paz y en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quieres que Dios se mueva? ¿Quieres la gracia de Dios sobre tu vida? ¿La quieres o no? Yo quiero escuchar quién quiere la gracia de Dios sobre su vida. ¿La queremos? Bueno, tenemos que hacer esas sendas derechas. Ponte de pie, hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo te digo hoy, mira, tú vas a pasar acá, vamos a ungir a los hombres. Lo vamos a ungir al que quiera. Esto no es obligado. Ya saben, los hermanos, por favor, pasen, quienes tienen hoy la responsabilidad. Pero hermano, pasa tú y ora por ti. No es un asunto solamente de que te van a tocar y te van a ungir y te va a pasar algo mágico. No, eso es un símbolo. La unción es un símbolo de que el Espíritu Santo está dispuesto para fortalecerte, está dispuesto para ayudarte. Si lo recibes de esa manera en el nombre de Jesús y decides apartarte.